Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Los perdidos salvos son al sonar de tu nombre, los condenados libres son al sonar de tu nombre. Todo temor no tiene al sonar de tu nombre, y el enemigo tiene que huir al sonar de tu nombre. Jesús, digno es el Cordero inmolado, Hijo de
Y de nuevo, tras la pausa musical, ya estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios que es en la Biblia, y lo voy a estar haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículo 5, donde dice la palabra de Dios. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Notamos en primer lugar que la salida de cristianos de la sinagoga de los judíos generó no pocos celos en los que permanecieron fieles al judaísmo. Posiblemente es más intenso en los líderes de la sinagoga. Además, en el resto de los días de la semana y en los tiempos sucesivos, Pablo seguía predicando el Evangelio por las casas, y lo hacía con el poder del Espíritu Santo, tal como nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 5. De modo que, bendiciendo Dios el ministerio, muchos más se convertían y se agregaban a la iglesia de Jesucristo. También podemos observar que los misioneros estaban hospedados en casa de este hermano cristiano que era Jasón. El nombre es griego, aunque bien pudiera tratarse de un judío convertido. Esa era una traducción del nombre hebreo, tal como Josué o Jesús. Por otro lado, no tenemos evidencias bíblicas para situarlo en el ámbito del judaísmo o de los gentiles, pero lo más probable es que se tratase de un judío. En la casa de Jasón, convertido a Cristo, se reunía también la iglesia, como era habitual en los primeros tiempos del cristianismo, teniendo también convertidas entre las mujeres principales de la ciudad. Así que no era extraño que los salones de la casa de Jasón se reuniesen personas de la alta sociedad, ya que se predicaba el Evangelio e incluso se reuniesen algún grupo de la iglesia. Por tanto, el ministerio de Pablo y Silas calaba profundamente en el espíritu de los oyentes, basado siempre y sobre todo en la Escritura, y completándolo con el respaldo de una vida de dedicación y entrega personal al servicio, como eran Pablo y Silas. Pablo se hacía todo a todos para ganar el mayor número posible, tal como nos dice en 1 Corintios capítulo 9 y versículo 20, donde dice: «Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley». El Evangelio irrumpió en Tesalónica no desde la teología fría de la fe, sino desde el poder admirable del Espíritu Santo, ya que operaba milagros y repartía dones a los creyentes, tal como nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 5, donde dice: «Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros». También podemos observar que la construcción doctrinal para la Iglesia, superados los principales elementos de la fe, proseguía aún cada vez con mayor conocimiento. Posiblemente el énfasis que se hizo, motivado por las circunstancias sociopolíticas del entonces, tenía que ver con la segunda venida de Cristo. El conflicto político entonces ponía en discusión quién sería el próximo emperador romano, si Británico, el hijo de Mesalina, o Nerón, el hijo de Agripina. Es posible que a los cristianos se les enseñara a no poner su atención en las cosas temporales, sino a proclamar que sobre todos los emperadores
y reyes de este mundo estaba el que es Rey de Reyes y Señor de Señores, es decir, Jesucristo, que había prometido venir al mundo y establecer su reino sobre todas las naciones. Juan, capítulo 19, versículos 10 y 11 dice: Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Esto nos está mostrando que los cristianos debemos de orar por los gobernantes, porque es bíblico, ya que es solamente Dios quien es el que pone y el que quita. Y nosotros debemos de centrarnos en la evangelización, para que las personas vengan a la luz del Evangelio. Notamos que, por otro lado, esta enseñanza pudieron muy bien haber llegado al conocimiento de los judíos. Ellos temían que, como había ocurrido en Roma con el decreto de la expulsión, pudieran ser también expulsados de las provincias romanas. Por consiguiente, debían utilizar cuanto le fuera posible para congraciarse con los romanos. Esta bien podía ser un arma a utilizar contra los cristianos, que tenían un rey que no era precisamente el César de Roma. Sigue diciendo este versículo: y, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. La acción dirigida contra Pablo y Silas comenzó por formar una banda de hombres ociosos, ya que dice Lucas que eran frecuentadores de la plaza, gente que deambulaban por los lugares de esparcimiento, es decir, que iban de un lado para otro. De alguna manera, consiguieron reunir un buen número de esas personas y con ellas se dedicaron al alboroto en la ciudad. Siempre, los alborotadores arrastraban consigo a otras personas que, sin saber de qué se trataba, ni mucho menos, los acompañaban y se integraban también en el alboroto. Todo esto fueron conducidos a la casa de Jasón, con el propósito de sacar a Pablo y a Silas y entregarlos al populacho, para llevarlo a la asamblea del pueblo y así acusarlo y, si fuera posible, juzgarlo. Entonces podemos notar aquí, en cuanto a este versículo 5, que los religiosos judíos utilizaron una y otra vez rumores y falsas acusaciones contra los siervos de Dios. Sin embargo, esto no es lo más importante, ya que en este caso eran predicadores atacando a un predicador, los ministros judíos atacando a un ministro cristiano. Nótese esto: una persona es usualmente atacada por sus propios compañeros más que por otra persona, y la razón es demasiado frecuente, que es la envidia y los celos. Continúa ahora con el versículo 6, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios: Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Aprovechando la situación sociopolítica dentro del Imperio Romano, como se ha considerado antes, trataron de amotinar las gentes, y lo hicieron contra Pablo y Silas, presentándolos como quienes trataban de subvertir el orden establecido. En casa de Jasón no fueron encontrados Pablo y Silas. No se dice la razón. Pudiera ser que estuviesen en la casa de la ciudad de alguno de los creyentes, o que, viendo cómo se presentaban las cosas, se hubiesen escondido en algún lugar. Entonces estos alborotadores, sintiéndose burlados, se enseñaron con los que se encontraban en casa de Jasón, y un grupo de hermanos que fueron arrastrados fuera
y conducidos a los politarcas, nombre que los griegos daban a las autoridades de la ciudad, especialmente en el entorno macedonio. Quiere decir que se trataban de las autoridades macedonias y no de las autoridades romanas. Continúa diciendo este versículo que, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Puestos delante de las autoridades, lanzaron a grandes gritos las acusaciones contra ellos, presentándolos como los que generaban disturbios por todo el mundo, tratando de subvertir el orden establecido. Nótese que el término que Lucas utiliza para referirse aquí al mundo literalmente significa la tierra habitada. Es una expresión que hace referencia al Imperio Romano. Entonces, estos hombres, según ellos, eran peligrosos porque generaban conflictos, revolucionando en todos los lugares del imperio, a donde podían llegar, decían ellos. Es posible que una acusación semejante les pareciera excesiva a las autoridades de esta ciudad. Continúa ahora con el versículo 7, donde sigue diciendo la palabra de Dios. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. A Jasón, presente, delante de las autoridades, lo estaban acusando de hospedar a sediciosos. La segunda acusación tenía que ver con lo que todos aquellos, esto es, Pablo y Silas, y los cristianos se oponían a las leyes del César, y a él mismo, presentándolo a Jesús como otro rey. Los acusadores habían tomado enseñanzas del cristianismo, pero la habían tomado para distorsionarlas y servirse de ellas contra los cristianos. Los judíos eran especialistas en cómo manipular las cosas y la gente. Así habían hecho también con Jesús en la acusación ante Pilato. Sublevando a las masas, pueden presentar ante las autoridades evidencias de que las acusaciones son ciertas. Y no solamente eso, sino que también presionando con multitudes enardecidas para que dicten sentencia condenatoria a favor de lo que ellos querían. Continúa ahora con el versículo 8, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. El tumulto se formó por parte de un pueblo que había sido agitado, alborotado por un grupo de provocadores. Esta multitud enardecida puso también en tensión a las autoridades. Con todo, los cargos presentados no tenían consistencia alguna para que los magistrados pudiesen dictar una sentencia contra ellos. A pesar del tumulto de la gente, tanto Jasón como los judíos, presentados como revolucionarios, no habían sido nunca un peligro para la ciudad. Ellos sabían lo que era realmente el patriotismo de una multitud, empujada por agitadores. Algo sin consistencia, que se desvanecería en cuanto no estuviesen los provocadores entre ellos. Continuará con el versículo 9, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Las acusaciones no se sustentaban, por lo que había que dejar libres a los acusadores. Con todo, para garantizar la paz, exigieron de Jasón y de los hermanos una fianza. Si por causa de ellos o de sus amigos hospedados en su casa se alteraba el orden en la ciudad, además de ser procesados y encarcelados, perderían su fianza. Lo único que servía en tales circunstancias era que Pablo y Silas abandonaran la ciudad. Continúa ahora con el versículo 10,
donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. En el pensamiento de Pablo estaba el evangelizar hasta Occidente. Allí estaba en la vía Egnatia, que conducía hacia Dirarquio y Roma. Es posible que el apóstol estuviese decidido a ir hasta Roma, como confiesa a los romanos en su epístola, deseo que tenía por años, como nos dice en Romanos capítulo 1 y versículo 13, y también capítulo 15, versículo 22. Así que estos eran los planes, pero no eran los planes de Dios. Un refrán dice: el hombre propone y Dios dispone, y queda manifiesto aquí. Nótese que los hermanos consideraron mejor que se fuese a un lugar un poco desviado de esa ruta principal que era la ciudad de Berea. Quizás, tal vez en esta ciudad de Berea pudiesen pasar más desapercibidos a sus irreconciliables enemigos los judíos. La distancia entre Tesalónica y Berea era aproximadamente de 80 kilómetros. La experiencia de Tesalónica no había sido fácil. Años más tarde, en sus escritos a los tesalonicenses, les recordaría los conflictos, persecuciones y trabajos que habían vivido, entre ellos, como nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 14, y también en su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 4. Posiblemente el apóstol pensaba que la salida sería por poco tiempo, pero transcurrirían 8 años para una nueva visita a los creyentes de Tesalónica. Las dificultades y conflictos no impidieron que la iglesia fundada allí fuese fuerte en el conocimiento, y no solamente en el conocimiento, sino también firmes en la fe. La salida de Pablo y Silas debió de haber ocurrido en el año 51. Lucas relata cómo, protegidos por la noche, caminaron un trecho al borde del mar, para desviarse luego de la carretera y seguir otra vía, para caminar por ella durante por lo menos 12 horas hasta visitar la ciudad de Berea. Esta ciudad estaba situada en el tercer distrito macedonio. Era una pequeña ciudad, edificada en la zona montañosa, al pie del monte Olimpo, con muchos manantiales de agua donde la tranquilidad era la más destacable. También se puede notar que la población de Berea se dedicaba a la agricultura y al trabajo en las canteras de mármol del Olimpo. Poco o nada se interesaban por los acontecimientos y situaciones políticas más allá de la capital de la zona. Pablo tenía confianza de regresar a la ciudad que había dejado, utilizando a Berea como lugar de estancia necesaria mientras se aquietaban las cosas en Tesalónica. Pero no fue posible, por las maquinaciones diabólicas, tal como nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 18, donde dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Mientras estaba en Berea, el ministerio apostólico de extender el Evangelio condicionó, como en todos otros lugares, su vida, iniciando la evangelización de la ciudad. Como en casi todas las ciudades también, había aquí una colonia judía que tenía una sinagoga. A ella se dirigieron los misioneros, como era la costumbre de Pablo, para iniciar la evangelización en un entorno de conocimiento bíblico que facilitaba la labor. En cuanto a lo que estoy tratando en estos versículos, notamos que todos los cristianos y todas las cristianas
tenemos necesidad de valentía. Jasón necesitó de valentía. Los hermanos que estaban con él también. Pablo y Sila también. Así que nosotros también necesitamos esa clase de valentía. ¿Cuánto tendríamos el coraje de arriesgar nuestras vidas o ir a prisión para ayudar a otros cristianos o a otras cristianas? Es una pregunta que está ahí. ¿Cuántos no tienen la suficiente valentía para testificar de Cristo, ya que temen el ridículo, la vergüenza o tal vez alguna amonestación? Son preguntas que quedan ahí en el aire, pero que cuando llega la ocasión nos sacuden. ¿Y sabes por qué es? Porque necesitamos de valentía, pero no valentía humana, sino valentía que viene de parte de Dios. Continúo ahora con el versículo 11, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y esto eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Comienza diciendo, y esto eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. La característica que se destacaba de los judíos en Berea es que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, es decir, eran más nobles de sentimientos, de conocimiento natural, eran también más humanos y con disposición a oír y también a reflexionar. Dice la segunda parte de este versículo que, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Los concurrentes a la sinagoga en Berea recibieron la palabra, es decir, el mensaje de Pablo, con buena disposición. Eran de corazones y mentes abiertas al mensaje bíblico. Aquella disposición expresaba también el amor que tenían por la Escritura. Ese interés no podía provenir sino de la condición personal de que la Biblia es la palabra de Dios. Por tanto, debían presentársele profunda atención y marcado interés. Y dice la última parte de este versículo, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cada afirmación de Pablo era considerada a la luz de la palabra y verificada con el texto bíblico de que disponían para cerciorarse de que lo que se le estaba anunciando era ciertamente la verdad conforme a la palabra de Dios. Así que, ávidos de conocer la verdad, se habían establecido entre ellos un verdadero movimiento bíblico, yendo inmediatamente a la Biblia e indagando en ella y verificando el significado de cada palabra que el apóstol aplicaba en la demostración de que Jesús era el Mesías. A la vez, la idea de un Mesías político que vendría a reinar para engrandecer a Israel entre las naciones ya iba perdiendo valor para presentar al Mesías que había muerto y resucitado para llevar a cabo la obra de redención. Aquella verificación en la palabra no es señal de incredulidad, sino de la nobleza de un espíritu que busca sesionarse de toda la verdad. Y voy concluyendo ya con esto. La palabra que se traduce por noble en griego significa, además de alto rango, de elevado nivel social, de mente abierta y además tratable. En otras palabras, los de Berea no estaban cerrados a una nueva revelación de Dios, a una nueva iluminación del Espíritu Santo. Toda persona que está dispuesta a escuchar con la mente abierta sin barreras, teológicamente, demuestra que es una persona noble. Y también demuestra que es una persona que no es un fanático, que rechaza simplemente por rechazar, o porque no quiere cambiar, o porque tiene temor de perder una posición social. Lo de Berea eran más nobles que lo de Tesalónica, porque eran más tratables y tenían la mente muchísimo más abierta. Esa actitud hizo que demostraran su nobleza
y lo hicieron escudriñando cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. No rechazaron la enseñanza de Pablo, ni tampoco la aceptaron rápidamente, ya que ellos querían ver si lo que decía Pablo tenía realmente una base bíblica. También nosotros podemos ser nobles como los de Berea si al enfrentarnos con cualquier doctrina nueva, o profecía, o revelación, escudriñamos cada día la Escritura para ver si realmente lo son o no lo son. La misma palabra de Dios nos sacará de dudas. Amigo y amiga oyente, ¿cómo puedes tú saber si lo que estás ahora oyendo está en la Biblia? Pues lo puedes saber simplemente verificándolo por tú mismo o tú misma, es decir, comprobándolo con la Biblia. En muchos países del mundo, y concretamente aquí en España, suele haber personas que se llaman creyentes, que dicen ser cristianos, pero sin embargo que casi nunca o nunca han leído la Biblia, es decir, que se fían de lo que digan los hombres. Suelen ser estas personas que no leen la Biblia, personas que se dejan llevar, pero muchas veces ese dejarse llevar lo arrastra a que los falsos maestros lo lleven a la idolatría y a cosas que realmente no están en la Biblia, pero que ellos de buena fe lo están haciendo, pero están completamente errados porque en muchas de las ocasiones la Biblia ni siquiera lo menciona. Pero sí menciona la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 20 y versículo 31. Repito, Juan, capítulo 20 y versículo 31. Dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estimado y estimada oyente, ¿crees tú esto? Esto es en la palabra de Dios. ¿Crees tú que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Si lo crees realmente, estás creyendo no a mí, sino a la palabra de Dios. Así que lo único que te queda es invitarle a Jesucristo a que venga a tu corazón y lo recibas como Señor y Salvador. Por tanto, te animo ahí a donde tú estás, que ahora puedas orar y repetir conmigo esta oración. Repite y di ahí a donde estás. Señor Jesús, casi nunca o nunca he leído la Biblia. He escuchado lo que decían los hombres y por ellos me he guiado, pero tu palabra me dice que tú, Jesucristo, eres el Hijo de Dios y que debo de creer en ti, en tu obra salvadora, no en ninguna otra persona, no en ningún otro santo, sino en ti, que dites tu vida por mis delitos y pecados. Te pido perdón por haber sido negligente y no haberme preocupado de leer tu palabra. Ahora te abro mi corazón y te recibo en este momento como mi Señor y mi Salvador, y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.
es donde quiero estar. Te doy mi ser, en mi vida tú eres rey. Te amaré y cada día cantaré. Grande y poderoso, vencedor, Dios del universo, redentor. Tú eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor. No hay mejor lugar, mi Cristo, donde yo pueda habitar. En tu presencia, mi Dios, me rindo, es donde quiero estar. Te doy mi ser, en mi vida tú eres rey. Te amaré y cada día cantaré. Grande y poderoso, vencedor, Dios del universo, redentor. Tú eres Dios, mi Salvador. Grande y poderoso, vencedor, Dios del universo, redentor. Tú eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor. Llevaré mi amor y todo lo que soy, a tu obra en mí, mi vida te la doy. Te daré mi amor y todo lo que soy, a tu obra en mí. Te doy mi ser, en mi vida tú eres rey. Te amaré y cada día